Este es tu programa El Gozo del Evangelio, donde compartimos temas de reflexión que te ayudan a vivir nuestro llamado a ser discípulos misioneros, haciendo siempre presente en el mundo el reino de Dios. Con Adrián, Gerardo y Juan Carlos, aquí en Radio María. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, hermanos y hermanas que están aquí con nosotros, acompañándonos en su programa El Gozo del Evangelio. Un gusto estar con ustedes hoy viernes en vivo, en un tema muy bueno que tenemos para ustedes en este episodio que le hemos titulado Nuestro llamado a la santidad. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Qué bueno que están con nosotros, pero no sin antes entrar como debe de ser en una oración, meditando el Evangelio del día de hoy, recordando que estamos siempre en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queremos darte, Señor, gracias infinitas hoy, mañana y por siempre, porque nos has congregado ante tu presencia, por estos medios de comunicación por los cuales nos permites compartir tu palabra, que el día de hoy nos tiene gran mensaje de que Jesucristo es tu enviado. Él es el sanador, Él es el que abre oídos, abre nuestras bocas en este signo tan importante, tan presente de tu poder sanador aquí entre nosotros. Este signo que es inmortalizado en nuestra vivencia de la iglesia, porque forma parte del rito del bautismo. Como parte de nuestro bautismo, a cada uno de nosotros también, el sacerdote, el diácono, el ministro, actuando en la persona de Jesucristo, también pronunció esas palabras, Efetá, nos abrió la boca para que pudiéramos proclamar el Evangelio, nos abrió los oídos para poder recibir el mensaje del Evangelio y proclamarlo. Si somos bebés, ya más grandes, si somos adultos, proclamarlo inmediatamente. Así que queremos darte gracias siempre, Señor, por el gran don, este gran don de tu Hijo Jesucristo, el gran don de su presencia entre nosotros a través de la palabra, a través de los sacramentos. Pedimos mande tu Santo Espíritu sobre nosotros, a guiarnos, a envigorarnos, a darnos fuerza de compartir siempre el Evangelio. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muy bien, una vez más, muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, que junto con mis colegas Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar tenemos el gusto, el honor, la gracia de conducir este programa para ustedes cada viernes a la 1 de la tarde. El día de hoy quería compartir con ustedes un poco sobre el llamado universal que tenemos todos nosotros los cristianos a la santidad. Porque este concepto, esta enseñanza, es uno de los dones entre muchos, que salieron de la enseñanza de los padres del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II, que sucedió en los años 60, hace ya más de 50 años, salió esta enseñanza renovada. No que se le haya olvidado a la iglesia, no que ya no la creyéramos, no, sino simplemente se había hecho quizás un poco a un lado, pero los padres del Concilio Vaticano II retomaron esta enseñanza y fue un gran énfasis el hecho de que el llamado a ser santo es para todos los cristianos. De repente muchas personas pensaban en aquel entonces
Y quizás hoy también haya personas que aún lo vean así. El hecho de que eso de ser santos, bueno, pues se oye bien, es una buena idea, pero más bien para los sacerdotes. O más bien para los religiosos, las religiosas. Yo aquí como simple cristiano, como simple laico, bueno, pues yo hago lo que puedo, ¿verdad? Pero eso de ser santos es más bien para otras personas. No, eso no es así. Y esa fue uno de los grandes dones de la enseñanza que salió del Concilio Vaticano II. Fue ese énfasis, un renovado énfasis al hecho de que el llamado a ser santos es universal, es para todos. La Madre Teresa de Calcuta también tenía algo que decir al respecto. Ella nos decía, ser santo no es algo para unos pocos o privilegiados, sino la responsabilidad de todos. Eres llamado a ser santo en tu vida como yo soy llamado a ser santo en la mía. Son las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que igualmente se unía a este llamado de la iglesia, a recordarnos que no nada más es para un cierto grupo, que está en un grupo religioso o en un cierto ministerio, no, es para todos los que por nuestro bautismo hemos sido llamados a la dignidad de ser hijos de Dios. También San Juan Pablo II en muchas ocasiones habló de esto. Yo elegí una cita que encontré de un documento que se llama La Iglesia en América, Ecclesia in America. Y él nos decía, ser santos es ser como Dios y glorificar su nombre en las obras que realizamos en nuestras vidas. En el camino de la santidad, Jesucristo es el punto de referencia y el modelo que se debe imitar. Él es el Santo de Dios y fue reconocido como tal. Es Jesús quien nos enseña que el corazón de la santidad es el amor, que conduce incluso a dar nuestras vidas por los demás. Entonces ahí nos da incluso San Juan Pablo II nos da una definición de lo que es ser santo, ser como Dios. Ya desde el libro de Levítico Dios nos daba también ese mandamiento, sean santos como Dios es santo, que Jesús lo recuerda también partiendo del libro de Levítico. Sean ustedes santos como su Dios, como Dios su Padre es santo. Es ser como Dios y se trata no de hacer grandes cosas, no de irnos de misión, de convertir a los paganos, de ir a la China, a la India, a otros lugares, no. Glorificar el nombre de Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la mayor gloria de Dios. Glorificar el nombre de Dios en las obras que realizamos en nuestras vidas. En eso consiste la santidad. Porque ¿cuál es el problema de las otras concepciones que muchas veces tenemos? De que se trata únicamente para ciertas personas. Bueno, la consecuencia lógica es que entonces no aplica para nosotros, que yo no estoy llamado a ser santo, o incluso a veces nos lleva a pensar, pues es imposible que yo sea santo. Y la iglesia nos recuerda que no hay nada más alejado de eso. Jesucristo derramó su sangre por todos nosotros, por ti, por mí, por todos, incluso por aquellos que te disgustan, aquellos que te caen mal, aquellos que nos han herido. El llamado es para todos. Así que partiendo entonces de eso, quisiera seguir haciendo unas reflexiones sobre qué significa eso para nosotros, cómo podemos ser santos, cuál es el camino que Dios nos ha indicado. Bueno, para empezar, podemos comenzar diciendo el camino que Dios nos ha trazado para llevar este peregrinar, nuestro caminar de fe, es que Dios nos ha dado una regla, nos ha dado un camino, nos ha dado ley, nos ha dado direcciones, nos ha dado leyes. En la Iglesia Católica nosotros tenemos como base de la moralidad dos cosas. Los 10 mandamientos que vienen del Antiguo Testamento y lo que viene a ser su máxima expresión, su cumplimiento en la enseñanza de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, partiendo de ahí, podemos detectar entonces que Dios nos ha dado leyes. Mucha gente
nos critica a mucha gente que no son católicos. Dice, no, es que ustedes los católicos tienen un montón de reglas de no comer carne los viernes, de no hacer esto, de no hacer otro. Y piensa mucha gente como que si tuviéramos nuestra vida dibujada, nuestra vida trazada por Dios o por la iglesia que nos manda qué hacer en todo momento. Y la realidad, tú y yo que estamos en eso, sabes que no es así. Dios nos da una guía, nos da principios, no nos guía cada segundo de nuestra vida lo que tenemos que hacer. No es así, nos da una guía cierta. En esto consiste las leyes, una guía segura para nosotros poder llegar a Dios. Y yo muchas veces cuando hablo de leyes, cuando hablo de moralidad, comienzo dando el ejemplo, una analogía de un deporte, el deporte que tú quieras. Ponte a pensar, por ejemplo, fútbol. El fútbol, si tú eres amante de este fútbol o lo has observado, o si no, también vas a saber que tiene muchas reglas, ¿verdad? Los jugadores, a excepción del portero, no pueden tocar la pelota con la mano. Hay ciertas líneas que dividen el campo de juego, hay ciertas áreas, etcétera. Hay un montón de reglas, ¿verdad? Entonces, yo pongo esta analogía comparando este juego, cualquier juego, con nuestra vida. ¿Qué pasaría en un partido de fútbol si se hacen a un lado las reglas? Decimos, no, eso de las reglas, eso del árbitro hay que hacerlo a un lado, yo quiero mi libertad, yo quiero hacer las cosas como yo quiera, y que los jugadores dijeran, yo meto la mano cuando yo quiera, esas líneas no me sirven a mí de nada, yo me salgo, yo juego en las gradas. ¿Qué pasaría, imagínate, si los jugadores decidieran hacer a un lado toda ley, toda regla? Pues pasaría lo que lógicamente sucedería, es que no hay más juego. Se descompone completamente, hay un caos, ya no hay ningún orden, se pierde el propósito del juego. Y lo uso esto como analogía para darle una mejor valoración a los mandamientos de Dios, una mejor valoración a las leyes que Él nos ha dejado. Las ha dejado ahí para nuestro bien, para poder guiarnos hacia Él. Entonces, que esta analogía te sirva un poquito, nos sirva para valorar mejor las leyes, que las tenemos por un propósito, y cualquier cosa que hagamos tiene sus reglas, tiene sus propósitos. Pero ese es el primer principio. Dios nos ha dado leyes. Un tipo de ley que nosotros tenemos una gran apreciación dentro de nuestra tradición cristiana católica es la ley natural. La ley natural. ¿Qué es la ley natural? Bueno, la ley natural, nos dice la iglesia, es esa ley que Dios ha inscrito en el corazón de todo viviente, de toda persona. Son leyes que, si tú te fijas a través de la historia del mundo, no siempre ha habido leyes. Algunos de los códigos más antiguos, por ejemplo, el código de Hammurabi, ¿verdad? Más después los 10 mandamientos, etc. Pero aún incluso antes de todo eso, siempre ha habido cosas que, aunque no estén escritas, se sabe por la gente de todos los tiempos, de todas las culturas, desde que ha habido hubo uso de razón, a través del uso del sentido común, de la prudencia, de la justicia, que hay cosas que no se deben hacer. ¿Qué cosas estamos hablando? Bueno, por ejemplo, te puedo poner como ejemplo cosas como el asesinato. Eso es algo que no necesitas estudiar derecho, ¿verdad? No necesitas tener un grado universitario. Todo el mundo sabe, si tiene uso de razón, a través de todos los tiempos, a través de todas las culturas, que el asesinato es malo. Cosas como el robo, el hurto, siempre universalmente, aunque no hayas estudiado, aunque no haya constitución, aunque no haya policía, siempre se ha sabido que el robar lo que no te pertenece, el tomar algo que no te pertenece, que es el robar, es algo malo. La honestidad, el mentir, ¿verdad? El mentir siempre ha sido algo que en todas las culturas nunca se ha considerado como un valor. Entonces, cosas de esa índole forman parte de lo que es la ley natural. En todas las culturas, a través de todos los tiempos, siempre ha sido malo. Ahora, hay que reconocer, y la iglesia lo reconoce, debido al hecho de que somos debilitados por el pecado,
no todos siempre pueden ver tan claramente los dictámenes de esta ley natural. Cuando uno peca, decía un autor, un apologeta americano, decía, el pecado nos hace tontos, nos hace tontos. ¿Por qué? Porque nos hace que no podamos pensar rectamente, hace que los dictámenes de la conciencia, que vamos a hablar de la conciencia también, no pueda dirigirnos bien. Entonces es muy importante también reconocer eso. Ahora, también podemos hablar dentro del conjunto de leyes, también las leyes que, por ejemplo, hoy en día da la sociedad, los gobiernos, las leyes civiles. Y nosotros, los cristianos, la iglesia siempre ha dicho que debemos de seguir las leyes mientras se trate de una ley justa. En el caso de leyes como el día de hoy, que hay una ley que permite el aborto, nos decía ya desde San Agustín en el V siglo, que una ley injusta no es ninguna ley, diciendo pues no, uno como cristiano sí debe de obedecer las leyes civiles, pero cuando son leyes injustas, cuando las leyes civiles van en contra de la ley natural, como es el caso de una ley que favorezca o permita el aborto, no estamos nosotros, no debemos de seguirla, debemos de oponernos a ese tipo de leyes. Y a través de la historia ha habido ejemplos como ese, no nada más el aborto el día de hoy, sino cosas como la esclavitud, que es algo inmoral. El tener a alguien, un ser humano como posesión, es algo contrario a la ley natural, que sin embargo aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países era algo que estaba permitido por ley. La segregación racial también, que terminó por el movimiento de los derechos civiles por ahí en los años 60, también es algo que era inmoral, el tener diferentes instalaciones, escuelas, separaciones de muchas maneras entre las razas, pero era algo legal. Entonces hay que reconocer eso, ¿verdad? De que el hecho de que algo por la ley civil sea permitido no significa que sea bueno, no significa que sea moral. Entonces ahí tenemos un par de ejemplos de la ley que Dios nos ha dado. Ahora, con Jesucristo, como ya lo intimé, viene a darnos cumplimiento de la ley. Él mismo nos lo dijo en el Evangelio de Mateo. No viene a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Entonces Jesús viene a darnos una nueva ley. Esta nueva ley que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esta nueva alianza, esta nueva ley es obra de Cristo y se expresa particularmente, como lo mencioné, en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas. Es también, continúa el Catecismo, obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Y nos da una cita bíblica de la carta a los Hebreos: concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto del Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 410. Y continúa el Catecismo, nos explica que esta nueva ley, esta ley evangélica que viene en los evangelios, da cumplimiento, purifica, supera, lleva a su perfección la antigua ley, lo que veníamos hablando, la revelación que da Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Entonces, muy importante también eso. Así que ahí tenemos los diferentes, varios niveles de la ley. La antigua alianza, la ley natural, la ley civil, ahora la nueva ley en Jesucristo, que es basada en la ley del amor. Pero para poder vivir una vida de santidad, que es lo que estamos hablando, se requiere también la participación de nuestra conciencia. Para nosotros los católicos, sabemos que tenemos todos, sin importar si eres cristiano o no, todos tenemos una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la voz misma de Dios en nuestro interior. Es el juicio de la razón, nos explica el Catecismo también, el juicio de la razón por el cual la persona humana reconoce la calidad moral de un acto
concreto. Entonces, de eso se trata la conciencia, esa ley interior que ha sido inscrita por Dios mismo. Entonces se requiere que tengamos una conciencia bien formada, porque para nosotros, los cristianos católicos, parte de vivir una vida moral, debemos de obedecer, de seguir los dictámenes de nuestra conciencia. Por eso es muy importante, porque una conciencia que no esté bien formada puede ciertamente errar. Así que por eso es muy importante. ¿De qué manera nosotros, los católicos, formamos nuestra conciencia? Hay varias maneras. Primero, tenemos que tomar el ejemplo, la enseñanza de Jesucristo. ¿Y dónde conocemos eso? Pues en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante, siempre lo repetimos una y otra vez, que nosotros los católicos conozcamos, estudiemos y practiquemos lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Estudiar las Sagradas Escrituras de una manera orante es algo indispensable para nuestra vida moral, es indispensable si nosotros queremos llevar una vida santa. La palabra de Dios primero. Para formarnos en nuestra conciencia, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos también acudir a tener el apoyo, el consejo de gente santa. Por eso también la iglesia nos recomienda muchas veces, a todos nos recomienda incluso, el que todos acudamos, el que todos tengamos acceso a un guía o un acompañante espiritual. Y ya muchas personas lo están haciendo. Nosotros aquí en la ciudad de Houston, donde nos encontramos, tenemos acceso a varias instituciones que incluso proveen entrenamiento para que diferentes personas puedan ser compañías en el ámbito espiritual para nuestros hermanos. Entonces, acudir al consejo de una persona santa es ciertamente otra manera en que podemos también nosotros formar nuestra conciencia. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, estudiar y reflexionar sobre la enseñanza de la iglesia. ¿Dónde está expresada la enseñanza de la iglesia? Bueno, en primera instancia se encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica, pero también en los diferentes documentos, sobre todo en los documentos de los concilios, el más reciente, como lo mencionamos ya, el Concilio Vaticano II, son los documentos más autoritativos, pero también hay dentro del magisterio de los papas, ¿verdad? Hay cartas encíclicas, hay exhortaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí está otra manera de que nosotros como católicos, al estudiar, al reflexionar sobre la enseñanza de la iglesia, podemos formar nuestra conciencia. Y finalmente, en oración, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre nosotros, sobre todo dones de sabiduría, dones de discernimiento, que nos ayuden a continuar a seguir en este camino de la santidad. Así que esas son algunas de las maneras en que podemos hacerlo. Dios, entonces, para resumir esta primera etapa, Dios nos ha llamado a todos por nuestro bautismo a ser santos. Nos ha dado los medios para hacerlo también. Y estamos hablando de cosas como la ley expresada en diferentes maneras. Como lo hemos dicho, la antigua alianza, la antigua ley, la nueva ley de Jesús, la ley natural. Y la manera, hay que también mencionarlo, la manera en que Dios nos revela su voluntad, la manera en que Dios nos revela su ley, es pues en esas dos etapas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Y esto le llaman los teólogos en la iglesia, la manera en que Dios nos enseña le llaman la pedagogía divina. La pedagogía divina. Eso es algo que también es muy importante porque tiene otras aplicaciones para nosotros. La manera en que Dios nos enseña, podemos verlo ya, es una manera gradual. No nos da toda la revelación de una sola vez. Nos la da en etapas. Cuando se revela Dios a Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía y no se consumía, le revela su nombre. Y es todo. No le da todavía ningún mandamiento, no le da las reglas dietéticas todavía. Eso viene más después. Eso es muy importante porque es la respuesta
a muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué antes había poligamía? ¿Por qué los patriarcas eran polígamos? Porque Dios no había revelado todavía esa parte de la ley. Ya con Jesús, bueno, incluso antes de Jesús, ya con los profetas, sobre todo con el profeta Oseas, comienza el pueblo de Dios a recibir entonces la enseñanza de Dios y a entender que si la unión entre el hombre y la mujer es imagen de la unión entre Dios y su pueblo, y Dios es solamente uno y su pueblo es solamente uno, ¿eso qué significa? Entonces la unión entre el hombre y la mujer es también entre solo un hombre y solamente una mujer. Y también nos ayuda a comprender el hecho de que ciertos hermanos están en diferente proceso de ese peregrinar de fe. Porque todos estamos en camino, todos nos dirigimos hacia la misma meta, pero todo es progresivo. Así que tú que tienes la gracia de conocer a Dios por 5, 10, 15, 20 años o más, muchas veces nos desesperamos o nos frustramos cuando el esposo o algún familiar no experimenta una conversión inmediata. Así que no podemos desesperarnos, sino ver que la manera que Dios actúa es muchas veces progresivamente. Así que con este pensamiento le vamos a poner una pausa para continuar en la segunda etapa. Quédate con nosotros que ya regresamos después de esta pausa musical. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para estar en la
loco por Dios. Que el Espíritu de Dios produzca el fruto del gozo en tu vida. Continuamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos de regreso en tu programa, El Gozo del Evangelio, conducido en Radio María por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Muchísimas gracias por acompañarme. Saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, el día de hoy, hablando del llamado universal a la santidad. Que para darte un resumen, si estás llegando apenas al programa, hablamos un poco de cómo la Iglesia nos recuerda, nos exhorta a que la santidad es para todos, no nada más para un cierto grupo de personas, de elegidos o de perfectos. No, es para todos. Hablamos un poco de la ley, que es la guía que Dios nos ha dado para llevarnos hacia Él. Hablamos también, por último, de la formación de la conciencia, porque es algo imperativo seguir nuestra conciencia en tomar las decisiones morales para que nos lleven a Cristo. Hablamos de la pedagogía divina, que es la manera en que Dios se nos va revelando, no de una sola, sino progresivamente. Entonces, eso es lo que estamos hablando el día de hoy en este tema del llamado universal a la santidad. Para ser libres, nos dice la palabra de Dios, para ser libres nos ha creado Dios en libertad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere vivir, que los seres humanos vivamos en plenitud. Y es el ser humano en plenitud que es la gloria de Dios, según nos enseñaba también San Ireneo de León, uno de los primeros padres de la Iglesia. Así que ese lo que quiere Dios para nosotros, que seamos santos, que seamos libres, porque el pecado, el resultado del pecado es eso, que nos hace esclavos. Mucha gente que piensa que tenemos nosotros muchas leyes y prefieren seguir sus propias inclinaciones, los dictámenes de su corazón a donde los lleve, pues invariablemente terminan volviéndose esclavos de sus deseos, de sus pasiones, de lo que ellos quieran hacer. Así que es más bien seguir la ley de Dios lo que nos da la libertad. El someternos a Dios es lo que nos hace libres. Nuestro Señor Jesucristo por eso se dio para salvarnos. Nos ha dado la gracia de la justificación. Es otro tema que va dentro de la santidad. Esto de la justificación. ¿Qué significa la justificación? Ser justificados significa ser limpiados de nuestros pecados, ser reconciliados con Dios por el poder del Espíritu Santo. La justificación es obra del Espíritu Santo de reconciliarnos con Dios. También podemos hablar del aspecto humano de recibir, aceptar esta gracia de Dios. También eso es la justificación. El proceso también que llamamos es santificación a través de participación en la gracia que es una participación en la vida divina de Dios. Y muchas veces cuando hablo de la justificación, de la santificación también, ofrezco a la gente varios puntos que tenemos que tener siempre en mente. Que la salvación es una gracia de Dios, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla. No podemos comprar la gracia. Eso es una herejía, eso es un error que vemos ya en los Hechos de los Apóstoles, cuando Simón el mago intenta comprar la gracia del Espíritu Santo de los apóstoles para poder hacer diferentes cosas. No se puede comprar. La gracia de Dios es algo que nos da Él libremente, que no podemos nosotros merecer de ninguna manera. Él nos la da. Otra cosa es que Dios siempre tiene la iniciativa. En esto de la religión, en esto de la fe, es de dos personas. Dios siempre tiene la iniciativa.
Y una gran imagen de esto la podemos ver en la parábola del hijo pródigo, con el padre siempre esperando el regreso del hijo. Nosotros somos el hijo pródigo, ¿verdad? Que pedimos nuestra parte de nuestra herencia y nos vamos a un lugar extraño. Pero Dios Padre siempre esperando nuestro regreso. Dios siempre tiene la iniciativa. Nos toca a nosotros decir sí. Esa es nuestra parte en esto de la santificación, en esto de ser santos. Dios hace la convocatoria, hace el llamado, pero no nos obliga. San Agustín enseñaba, el Dios que te ha creado sin pedirte permiso, no te va a salvar sin pedirte permiso. Se requiere de nuestra cooperación, pero Dios tiene la iniciativa. Entonces, iniciativa divina, cooperación humana, van en la balanza. Porque ahí entra otro error histórico, otra herejía histórica que también San Agustín en su tiempo peleó, la herejía del pelagianismo, porque Pelagio enseñaba que el hombre se podía salvar por sus propias fuerzas. Y eso es un error. Sin la gracia no podemos hacer nada. Y otro punto que también es muy importante en esto de la santificación, el llamado a la santidad, es que Dios, como lo he dicho, nos da su gracia libremente. Y también nos da la libertad, libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que nos da la libertad de elegir, ya sea elegir seguir la gracia de Dios o rechazarla. Nos ha dado esa libertad. Dios no se impone. Nos ha dado libertad de elegirle o rechazarle. Por eso, para nosotros los católicos cristianos no entra esa teoría o esa doctrina de muchos hermanos protestantes que dicen una vez que eres salvo, siempre eres salvo. O sea, una vez que aceptas en tu corazón a Dios, ya quedaste salvo para siempre. Para nosotros no es así, porque aquí en la tierra esa elección, esa inclinación hacia Dios puede cambiar. Podemos llegar a rechazarlo, aún que lo hayamos aceptado en algún momento. Entonces, para nosotros por eso no entra esa doctrina. Lo que sí entra es, y que también es diferente de varios grupos protestantes, es que nosotros creemos que Dios tiene, lo que los teólogos llaman, una voluntad universal salvífica. Lo voy a repetir, una voluntad universal salvífica. ¿Qué significa eso? Simplemente que Dios quiere que todos se salven. Algunos grupos por ahí piensan que solamente un grupo de 144,000 o un grupo de elegidos. Algunas personas piensan nada más los que están en mi iglesia. Algunos católicos incluso llegan a pensar, pues nada más los de mi grupo son buenos. No, Dios quiere que todos se salven. Dios tiene una voluntad salvífica universal. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se salve, como también dice por ahí un cántico que viene de la Escritura, porque eso es una realidad que nosotros también creemos. Dios quiere que todos se salven. Y entonces hablábamos un poco de ese libre albedrío, de esa libertad en nuestra voluntad, en la voluntad del ser humano. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta a esta iniciativa de Dios que nos llama, que nos perdona, que nos sana, que nos ha creado en libertad, que nos quiere libres? ¿Cuál es entonces nuestra respuesta? Pues para ser santos, nuestra respuesta es una vida de virtud, una vida de hacer el bien, una vida de santidad. Como ya les he dicho, no se trata de hacer grandes obras, de hablar en lenguas, de descifrar sueños, de hacer milagros. Claro que los milagros existen, claro que los carismas del Espíritu Santo existen, pero una vida de santidad no se mide por grandes obras, por visiones, por grandes actos de devoción, sino más bien por un constante vivir con la esperanza de la salvación que Dios nos da. Y eso es algo que el Papa Francisco ha enseñado en varias de sus catequesis. La vida de libertad, la vida de santidad es una marcada por la esperanza, por nosotros vivir con la esperanza de la salvación que Jesucristo nos ha prometido. Ser santos significa caminar
hacia lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos enseña acerca de la santidad. Y la primera carta de Pedro nos dice, por ejemplo, que debemos de configurar nuestras esperanzas completamente en la gracia que ha sido traída en la revelación de Jesucristo. En la misma carta, Pedro nos pide que debemos de ser santos en todos los diferentes aspectos de nuestra conducta. Caminar hacia la luz de la santidad. El evitar la forma de pensar del mundo que nos quita la libertad. Nos dice San Pedro en su primera carta. Y ahí está también un aspecto clave. De que nosotros los cristianos vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos por eso dentro de esa tensión de tener un pie en este mundo y otro pie en el reino de los cielos, que Jesucristo vino a establecer, pero no se ha realizado. Su realización final no será hasta con la segunda venida de Jesucristo. Y por eso vivimos en esa lucha, en esa guerra tan intensa. Por eso nos odia el mundo, porque nosotros no somos de este mundo, pertenecemos más bien a Dios, y por eso tantas veces nos vemos los cristianos perseguidos, incluso hasta nuestros días. El día de hoy tantas cosas en la sociedad van en contra de nosotros, de nuestra religión, de la familia, de la vida. Por eso nos toca a nosotros luchar en contra de todas estas cosas, porque para estar del lado de Dios debemos de trabajar para establecer ya su reino aquí en la tierra. Para caminar hacia la santidad debemos de ser libres. Para eso nos creó Dios, para ser libres. Libres para caminar mirando hacia la luz de Cristo, siempre avanzando. No podemos regresar a la forma en que vivíamos antes. Por la gracia de Dios nos hemos convertido hacia Cristo, ya no podemos mirar hacia atrás, no podemos regresar a como antes estábamos, siendo esclavizados por el pecado, por los vicios, por los deseos. Por eso les puedo decir que la realidad es que la santidad es algo, hermanos y hermanas, que se vive en nuestra vida diaria, a través de diferentes vivencias, a través de una variedad de diferentes actividades. No puede faltar, como ya lo mencionamos, el estudio, la reflexión de las Sagradas Escrituras. No puede faltar que esta vida de santidad sea alimentada en la oración. Y no se nos olvide, porque ahí es donde fallamos. La mayoría de nosotros que tenemos la gracia de conocer a Cristo, ya sabemos esto, ya vivimos de cierta manera esta realidad. Oración y Sagradas Escrituras. Qué bueno, gracias a Dios. Pero no se nos puede olvidar el aspecto social. El aspecto social de vivir en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata únicamente de mi relación personal con Dios. Yo y Dios. Dios y yo. No se trata nada más de eso. De hecho, esta es la perspectiva de muchos protestantes. Esta es la perspectiva también de muchos en una sociedad como la sociedad en Estados Unidos, que es una sociedad individualista. Solamente yo y Dios. Lo que yo haga y Dios. Y sabemos nosotros, para nosotros los católicos, es una realidad diferente, porque para nosotros la vivencia de la fe es una vivencia comunitaria. Tenemos que también discernir el aspecto social, el aspecto de comunidad en nuestra vida de fe. Desde la creación, Dios no creó al hombre como un ser solitario. Dios creó a Adán y le dio su compañera Eva. Entonces, desde un principio, desde la creación, podemos ver cómo Dios nos hizo un ser social llamado a la comunión, a la común unión, a la unión entre el hombre y la mujer para formar una familia que es el fundamento de la sociedad. Y pues la gran mayoría de nosotros vivimos entonces nuestro llamado a la santidad a través de la familia, aunque también está la grandeza de las vocaciones a la vida religiosa, al sacerdocio, etc.
Pero para la mayoría de nosotros se vive este llamado a la santidad en sociedad, en la familia. Entonces, por eso no se nos puede olvidar que sí, es fundamentalísimo la oración, el estudio de las Sagradas Escrituras, pero ahí entra el aspecto social. No, la santidad se vive también a través de las obras de misericordia, las obras de caridad. Es ahí donde entra el ser la faz de Cristo para otras personas necesitadas, el darle de comer al hambriento, el darle de beber al sediento, el vestir al desnudo, al visitar al enfermo, visitar al preso, confortar al afligido, darle esperanza al que no la tiene. Todo esto entonces es parte también de nuestro diario vivir caminando en la santidad. Que no se nos olvide, porque como les digo, muchos de nosotros tenemos esa perspectiva, yo y mi Dios y ya, que nadie más se meta. Mientras nadie se meta, estamos todos muy bien. No se nos puede olvidar el aspecto social de este caminar en la santidad. Se vive no solamente por la oración y el estudio de la Biblia, también en las obras de misericordia, las obras de caridad, siendo como Cristo. Nuestro llamado como cristianos es cada día parecernos más a Cristo. Cuando me encuentro con un grupo de adultos, muchas veces les hago esa pregunta precisamente. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos en este mundo? Muchas veces no lo sabemos responder. A veces quizás podemos decir, bueno, nuestro llamado es ser buenos. Una vida de virtud, sí, es cierto. Pero la mejor respuesta es que nuestro llamado aquí en la tierra es ser como Cristo. No vamos a llegar al cielo si no nos convertimos cada vez más a ser como Cristo. Nuestra semejanza a Cristo no va a ser perfecta aquí en la tierra, ya lo sabemos, pero sí debemos de tratar. Estamos llamados a esta semejanza con Cristo. Ese es nuestro llamado como cristianos. Y esto se vuelve muy aparente, por ejemplo, cuando estaba con un grupo de adultos que están en el proceso de formación para ser cristianos, en el proceso de RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, y les recordaba eso precisamente a ellos. Nuestro llamado como cristianos es convertirnos cada vez más como Cristo. Y les decía, pongamos atención, ¿cómo comienza nuestra vida como cristianos? Comienza con el bautismo, que es una configuración a Cristo. Al sumergirnos en el agua, estamos ahí participando de la muerte de Cristo. Y al salir del agua bautismal, es una imagen ya de la resurrección. Una nueva vida en Cristo que nosotros, los cristianos, estamos experimentando. Entonces, con ese bautismo comienza esa configuración a Cristo, en la cual vamos a crecer día a día. Cada vez que participamos de la comunión, hemos oído el dicho, somos lo que comemos. Bueno, pues aquí se vuelve eso verdad, porque cada vez más al consumir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos convertimos cada vez más en Él. La liturgia nos ayuda a configurarnos también cada vez más como Cristo, nos ayuda a ponernos en oración a través de los diferentes gestos, a través de la música, a través del arte, a través de las oraciones sobre todo, a través de la Eucaristía, que la Iglesia nos enseña es el punto más alto, es la cima, es la fuente y cima de la vida cristiana. Así que esa es la manera en que podemos empezar nuestra reflexión en este programa sobre nuestro llamado universal hacia la santidad. Así que, como resumen, nada más me queda decirles que Dios quiere que todos seamos santos. El llamado es universal para todos. Desde nuestro bautismo estamos llamados a ser como Cristo. Ya somos partícipes con su gracia en el ministerio de Jesucristo. Dios, para poder caminar hacia Él en esta vida, nos ha dado la ley. Hablamos un poco de la ley natural, que es la ley que tenemos todos inscritos en nuestro corazón. Hablamos también de la ley civil, que si no es una ley justa, no es ley alguna, no se debe seguir. Hablamos de la nueva ley, comparada con la antigua ley, ¿verdad? La antigua alianza, la nueva ley de Jesucristo, expresada sobre todo en las bienaventuranzas, expresada en el amor. Hablamos de la conciencia, lo importante que es el formar nuestra conciencia para poder dar un recto dictamen.
Hablamos también de la importancia de tener una conciencia social de nuestra fe. Hablamos sí también de la justificación, de cómo somos salvados por Cristo. Les di unos puntos importantes en la justificación. Dios tiene la iniciativa, nos toca a nosotros responder. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, necesitamos la gracia de Dios. Y finalmente terminamos el programa con el tema de nuestra respuesta a la iniciativa divina, que es una vida de virtud, que es una vida de ser como Cristo, convertirnos cada vez más como Cristo, ser otros Cristos aquí en el mundo. Así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Ha sido un honor, un placer estar con ustedes compartiendo este tema. Les recuerdo que cada viernes a la 1 de la tarde, hora central, estamos aquí en su programa, El Gozo del Evangelio. Se despide de ustedes con mucho cariño en Cristo, su hermano Juan Carlos Moreno. Hasta la próxima. Radio María presentó su programa El Gozo del Evangelio. Sintonícenos cada viernes a la 1 de la tarde, hora central. Es nuestro deseo que este gozo que viene del encuentro con Jesús llene tu corazón y tu vida entera, hoy y siempre.